Hola, hola comunidad ADN Aprendiendo de Nuevo. Siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes y en esta segunda temporada ustedes saben que tenemos lo mejor para ustedes, para cada uno de ustedes. En este episodio les voy a presentar a alguien, un especialista, psiquiatra, psicoterapeuta, es actual docente de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo y adicional, pues es la CEO de Cuida tu Mente, una red social en Instagram con más de 130.000 seguidores. Quiero por favor que vayan a conocer el día de hoy a la doctora Mónica del Carmen. Muchísimo gusto, gracias por permitirnos tenerte aquí. Encantada. Y vamos a conversar un poquito más. No sé si quieres presentarte un poco más. Simplemente quiero decir que soy Mónica Mosquera, soy, como ya tú bien lo dijiste, médico psiquiatra, pero antes de eso pues soy mujer, madre, abuela, tengo 6 nietos, imagínate. 6 nietos. Sí, y muy feliz de estar en esta tierra que es de mis ancestros porque soy nacida en Venezuela, pero mis papás, toda mi familia es de aquí de Guayaquil. Y en su momento mis papás migraron, hicieron su familia por allá y ahora a mí me tocó retornar a mis raíces. Entonces aquí estoy. O sea, guayaquileña de antaño. Sí. De padres De guayaquileños. Así es. Bueno, vamos empezando en este formato, esta segunda temporada. Cambia un poco el formato. Anteriormente dábamos como más espacio para presentar, a pesar que esto lo vamos a hacer mediante una previa, ¿no? Hoy quiero adelantarme e ir a profundizar en las temáticas en las cuales tú eres especialista. Muy bien. Vamos a tocar algunos temas, pero en principio te voy a hacer la pregunta que te hice antes de iniciar el episodio. ¿Por qué psiquiatría? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué prepararte en psiquiatría? Una médica, pero estudio psiquiatría. ¿Por qué? Claro, bueno, mira, cuando estudiaba medicina, siempre mis profesores me veían, era en pediatría, me encantan los niños, pero no me gusta ver el sufrimiento de los niños. Entonces, cuando estudiaba medicina, siempre se me dio lo de escuchar a mis compañeros, lo de ayudar a la gente. Hay que mantener siempre muy buena escucha y como mucha empatía. Y yo veía que para mí eso era fácil, era como, fluía todo mucho. Entonces, al momento de tener una especialidad, no sé, siempre me gustó, siempre me atrapó cuando vi psiquiatría, me veía como en esos hospitales, me veía como ayudando a la gente, y por eso psiquiatría. Y te voy a decir una cosa, que hoy, 35 años después, cada día estoy más enamorada de mi profesión. Cada día es un reto mayor que se presenta en cada paciente, así haya visto miles de pacientes. Y claro, lo mencionaste, 35 años ya de experiencia en sí, la carrera. Como psiquiatra. 39. 9 como médico. Como médico. Bueno, es una trayectoria bastante abuela de 6. Sí. ¿Cómo hace una psiquiatra con sus hijos y con sus nietos? Cuando les está hablando de su familia, ¿los está analizando o es...? No, Leonidas, mira, déjame decirte que yo no trabajo gratis. O sea, ese mito de que, no, es que me está analizando, eso no va conmigo. Eso es en el consultorio, a puerta cerrada, yo ahí lo que quieras. Pero ni en mi casa, ni en la fiesta, ni en ningún evento, yo me pongo a analizar a nadie. Por eso yo tengo el chiste de que yo no trabajo gratis. Entonces, con mis hijos, son mis hijos, cometí como mamá muchos errores, como abuela también, porque bueno, tiendo a ser una mujer desde ese punto de vista con mis afectos consentidora. Entonces, bueno, además como seres humanos cometemos errores como cualquier otra, no porque seamos psiquiatras o psicólogos, vamos a sabérnoslas todas en el área de la salud mental. Como cuando hemos tenido dificultad como familia o con algún miembro de nuestra comunidad, también buscamos ayuda. Nosotros como terapeutas tenemos que estar en constante revisión, porque es eso, o sea, primero somos personas, somos seres humanos y también afrontamos las mismas dificultades que puede tener cualquier mamá, abuela, esposa, profesional, y eso hay que irlo limpiando para poder uno ser empático y poder entender el problema del otro. 2 cosas. La primera, la que mencionas ahora, tenemos que irnos limpiando. Porque cuando tienes muchos pacientes, como puede pasar con los médicos tradicionalmente, ¿no? Te vuelves un poco frío, un poco. ¿Cómo analizas el caso? Porque hay que mantener la empatía. Sí. ¿Cómo hace para limpiarse un psiquiatra? Ir a terapia. Sí, totalmente. Después de 35 años, por lo menos, ya actualmente 2 veces al año puedo ir a terapia, pero durante toda la vida he asistido a mis terapias.
y es algo que... Algo normal para ti. Normalito, normalito. Así no tenga nada, así entre comillas no tenga un problema, porque lo bueno es ir a terapia cuando uno no tiene problemas, para poder reciclar, para poder entenderse uno. El ser humano es muy complejo. Entonces, ¿por qué esa postura? ¿Por qué tomé esa decisión? No solamente porque estoy irritable o porque estoy triste, sino por conocer cada vez más cómo es el comportamiento de uno como persona. Y hace 35 años, hoy en día es más, es como ya rompimos ese mito, ¿no? Claro. Del psiquiatra y el psicólogo. Sí. Pero hace 35 años, ¿cómo se hacía? Era un desafío, o sea, que la gente acepte que realmente hay un problema. Porque la psiquiatría ya es un tema de salud mental como tal, con evidencia médica, pero ¿cómo manejaban la gente decir, no, evitar la palabra estás loco? Claro, es que realmente esa palabra, bueno, hemos buscado en el diccionario de la Real Academia y realmente loco es una palabra que carece como de peso científico, de valor. Entonces tratamos de no la usamos, o sea, porque hay alteración, trastorno. Además, en lo de empatizar, lo primero que hay que hacer es anteponer la palabra persona. Entonces, no es un loco, es una persona con. No es incluso en cualquier rama de la medicina, porque no es un diabético, es una persona con diabetes, es una persona triste, es una persona o muy alegre o es una persona con tal enfermedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer en el otro el hecho de que es persona, y después que sea persona, ya eso te pone en sintonía. Pues entonces ahí sí le puedes poner el apellido que tú quieras, con alguna alteración. Y bueno, vamos avanzando un poco más, porque hay una parte que veíamos, ¿no? Quiero decir que este episodio se está grabando el 9 de septiembre. El día de mañana, el 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y tú me traías unos folletitos acá de los estudiantes de estudios que han hecho bastante chévere, bastante bonito, pero quería hablar un poco del tema, porque claro, la data mundial revela que esto es un problema que se ha vuelto complejo a nivel global. Los jóvenes son los más afectados y quería hablar un poco de ese tema, de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes suicidios y por qué se incrementa en el mundo hoy en día? Claro, bueno, mira, los problemas de salud no son al azar, evolucionan con la sociedad. Lamentablemente tenemos una sociedad muy dura, muy conflictuada, muy con carencia de muchas cosas esenciales, valores, normas, límites. Ese es el resultado de una serie de procesos a nivel social, familiar, que llevan como consecuencia que una persona atente y quiera acabar contra su vida. Pero fíjate que una de las características más importantes es que la gran mayoría de las personas que terminan suicidándose no quieren suicidarse, sino que el dolor, el sufrimiento es una forma de desesperanza aprendida y propia que te lleva a pensar que es la salida, que no se puede hacer más nada, porque es verdad que muchas personas buscan ayuda, no consiguen alivio para sus males, entonces caen en esa desesperanza profunda y piensan que lo más fácil que hacer es acabar con su vida. Y es por eso que nosotros, no importa dónde estés, no importa qué profesión tengas, todos podemos prevenir el suicidio, porque el suicidio es una alteración que es totalmente prevenible. Hay muchas formas de prevenir el suicidio. Y quizá, fíjate qué contradictorio, que quizás lo que menos trabajamos en la prevención somos los psiquiatras, porque ya cuando vienen a nosotros, realmente la persona está muy maltratada en su enfermedad, tan maltratada que se quiere morir. Pero para llegar a ese extremo, ha pasado muchos años de muchas cosas en su vida, de su historia de vida, de lo que le presentó la situación social, familiar, como para que él en ese momento piense que esa es la mejor salida. Principalmente son los jóvenes, ¿no? Pero ¿por qué pasa con los jóvenes principalmente? Hablábamos fuera. Claro, fíjate, se dice que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de 14 a 29 años es la cuarta causa
de muerte a nivel mundial, pero del suicidio, pero de 15 a 19 es la segunda causa de muerte. Y hay muchas aristas ahí. Uno es que es una población vulnerable, la adolescencia como tal es una edad altamente vulnerable. Incluso hoy en día tenemos una situación muy grave que es la impulsividad del adolescente. ¿Qué pasa con nuestros hogares hoy en día? Que no hay tolerancia, no le enseñamos en el manejo, de estas cosas se aprenden en hogar, tolerancia a la frustración, todo es la inmediatez, incluso los adultos, los padres, los abuelos, todos estamos pendientes, quiero algo y solamente como ver el dedo en el celular, todo está a un clic ahora de nosotros. Entonces no hemos podido aprender de eso que ya nosotros adultos sabemos que es cómo posponer las cosas. Y eso tiene que ver con la adolescencia porque resulta que el adolescente todavía es inmaduro en su lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es donde está la toma de decisiones, es la madurez del ser humano como tal, yace ahí en el lóbulo prefrontal y frontal. En la adolescencia todavía es muy inmaduro y entonces por eso es que una de las características del adolescente es que es impulsivo, retador, los niños se creen Superman, las niñas se creen supermujer, no miden el peligro, no miden el riesgo y si a eso le agregas que no hay tolerancia, que no se fomenta la paciencia, que no se fomenta los lazos de empatía, los lazos de solidaridad, porque a esa edad no se sabe nada de eso. Esa edad, y te digo, esa es la razón biológica, que su lóbulo frontal no puede analizar las cosas como lo analiza el adulto. Entonces tenemos un niño con esas características donde lo más preciado para ese adolescente es su tablet o su celular y que por castigo, porque hay que mantener y sostener los límites en el núcleo familiar, que es ahí donde comienzan, pues la mamá le quita su teléfono y él no consigue algo más fácil que salir y suicidarse. Entonces, no es que, claro, ahí en el adolescente, y también lo vemos en las personas con consumo de alcohol y drogas, es el impulso. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que no estructura una personalidad ni una enfermedad, porque para llegar al suicidio tienes que pasar por una depresión en la gran mayoría de las veces, excepto estos casos de que son por impulso. Entonces, ¿qué sucede? Que este niño no ha procesado, no ha pasado por esa etapa depresiva, sino que desde el impulso él toma la decisión y se suicida. Wow, eso es... Es duro, es muy duro. Y hablamos que la etapa es de 15 a 19, o sea, hay una brecha tan... grande, sí. O sea, son adolescentes y hoy en día, claro, la inmediatez, es que ¿cómo desarrollamos esa tolerancia si ellos... Porque, justo te comento algo, estábamos leyendo, justamente me encuentro leyendo por segunda vez un libro que se llama El cerebro del adolescente, de David Bueno. Okay. Y habla de lo que estás mencionando justamente, ¿no? Y cómo ahí está, cómo es incompatible ese cerebro, cómo se encuentra tan alborotados sus hormonas y que provoca que todo esto suceda en los jóvenes. Pero cómo lograr, de alguna forma, fomentar esa tolerancia desde la casa, de las aulas de clase, no sé. ¿Cómo lograr hacer? ¿Alguna estrategia existe? ¿O simplemente dar por resignado a la situación? No, jamás. Yo creo que ni los educadores, ni los profesionales de la salud, en este caso que somos los que estamos directamente asociados a educar, yo siempre le digo a mis alumnos que además del título que uno tiene en la universidad, el que viene implícito en la profesión es el de educador, porque si tú no educas a tu paciente, si tú no educas a tu usuario, no le puedes exigir. Entonces ahí voy, si tú no educas a ese adolescente en la familia, y ahí hay uno de los principales problemas, que quizá no trabajamos cohesionados, familia, la persona, en este caso para el docente es el alumno y para nosotros el usuario, y el equipo de salud, no vamos como a armar un buen plan que le permita a los adolescentes vivir su adolescencia desde las características propias del adolescente. No pueden ser diferentes porque por esa explicación física que te decía de su cerebro, pero sí
tiene que haber hogares consistentes, hogares cohesionados, hogares que, mira, el hogar no tiene que ser, que sabemos que hay mucho divorcio, bueno, ajá, la gente no se casa con intención de separarse, dice uno, pero bueno, si se da, no quiere decir que las consecuencias tengan que pagarlas directamente los hijos, y eso es lo que vemos, hogares desarticulados, destruidos, con mucha violencia desde todo punto de vista. Todos somos productos de una historia de vida y quizás esos padres necesitan también su parte terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un hogar tan desarticulado, tan desarticulado como persona y como miembro de ese grupo familiar, detrás de eso hay una historia de vida muy probablemente muy dura, y entonces ellos tienen que recibir apoyo, porque además esa famosa frase que no nacemos aprendiendo a ser papás, que los hijos son nuestros maestros, pero que cuando uno quiere aprender va a la escuela, entonces cuando uno quiere ser padre también necesita como esa orientación, de ese enseñar o de ese aprender estrategias que en el camino te vas dando cuenta si te funcionan o no. No todas son buenas para todos. Voy a hablar de los padres. Porque estas situaciones, hablando a nivel psiquiátrico, los padres son deberían ser los primeros ojos de alerta, ¿no? Que cuando pasa algo, o el padre debería estar atento, pero hay dos escenarios, una familia clásica, tradicional, y hoy en día vemos muchos divorcios y familias de composiciones diversas, ¿no? Claro. Los abuelos se vuelven padres, los tíos se vuelven representantes, tutores, etcétera. Pero ¿cómo llevar esa dinámica para no perjudicar a la formación de ese joven que, como hemos hablado, lo lleva a ciertos pensamientos suicidas? ¿Cómo prevenir desde esta diversidad de familias que hoy tenemos, que deberían ser los primeros ejes de alerta y que no muchas veces lo son? ¿Cómo podemos hacer ahí? Claro, mira, yo siento que la educación es fundamental. ¿A quién le corresponde? A todos un poco. ¿A todos, profesionales, instituciones educativas? Totalmente. Y por eso te digo que esto es una tarea multidisciplinaria. O sea, no se puede decir que la educación es solamente del sector educativo. ¿Por qué? Porque también cuando el sector educativo está solo, está falta un complemento. La tarea es tan multidisciplinaria que tendríamos que incluir ahí. Yo soy de las que pienso que a veces, y es que aquí no sobra nadie. Puede ser incluso, mira, fíjate que también la misma cuestión de la fe. O sea, independientemente de la creencia religiosa que tienen, la iglesia también puede jugar un papel importante. Entonces, son educadores, la iglesia, los gobiernos, porque los gobiernos tienen que promulgar leyes que protejan la salud mental del adolescente, del niño, adolescente y del adulto. Y cómo también lo hacen a través, y ahí por eso es multidisciplinario, a través del deporte, a través de valorar la autoestima, evitar el bullying, evitar el acoso, y ahí están los gobiernos también. Entonces esto es una tarea de todos, de todos. Y el problema es que la salud, antes, tiempo atrás, y no sé mucho, ¿no? Yo creo que esto es una corriente que se ha venido visibilizando el tema de la salud mental como un problema, porque antes quizás decíamos, no, pero la pandemia nos dejó clarísimo que era un problema de salud prioritario. Quizás ya existían los problemas, pero la pandemia dejó como resaltado, esto es de gravedad. Claro. El encierro nos provocó darnos cuenta de que realmente no estábamos tan bien en la cabeza como pensábamos, y me refiero a la gran mayoría, porque estar encerrados nos puso como locos. Claro, pero ¿sabes también por qué? Porque nosotros vivimos en piloto automático, y todo lo hacemos por el simple hecho de que como que nos vamos como dejando llevar por toda la cantidad de cosas que asumimos, y no nos damos cuenta o no nos ponemos un espejo y comenzamos a vernos nosotros mismos y ver qué hay dentro de nosotros. Tú no puedes dar lo que no tienes, Leonidas. Si yo, por ejemplo, te digo ahorita, por favor, Leonidas, préstame ahí sentadito sin pararte un peine porque necesito peinarme, ¿tú qué me dices? No puede, porque no lo tienes precisamente. De eso se trata un poco la salud y la salud mental más. ¿De qué estás hecho tú? ¿Qué hay aquí? ¿Qué emociones tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Porque de esa forma te comunicas, de esa forma das. Tú no me das el peine porque tú no lo tienes. Tú no puedes dar un amor sano, un amor
con límites, un amor que te contenga a un adolescente siendo padre, porque probablemente no lo tienes, no lo conoces. Vienes eres producto de un hogar que también fue probablemente disfuncional o aprendiste de una manera equivocada. Entonces no puedes dar eso que no tienes. Y eso forma parte de las principales cosas de los adolescentes, donde su núcleo primario es la familia. Y por eso, desde mi punto de vista, todos somos partícipes en esa educación. Cada quien desde su perspectiva. El educador, los gobiernos, el equipo de salud, todos. Aquí no sobra nadie. No sobra nadie. Buenísima esa frase, no sobra nadie. Todos están incluidos en el proceso. Quiero retomar algo que me pareció importante, que en la psiquiatría parecería que es algo que no es tan relevante. Tú hablaste de la espiritualidad, de la fe. Sí. ¿Están desligadas una de la otra? Nunca, jamás. Están muy unidas. Están muy unidas. Porque esto es o sea, evidentemente tú sabrás que la psiquiatría, la psicología y la fe, la iglesia, como que no siempre se han llevado muy bien. Son como que a veces, hay unos que sí, otros que no, y otros que son muy marcados a decir que no tienen nada que ver uno con lo otro. Claro, es que mira, los seres humanos somos la suma de muchas cosas. Somos cuerpo, somos mente, pero también somos espíritu. Mira, al ser cuerpo somos procesos eléctricos y químicos. Así es. Al ser mente somos más abstractos en lo que tenemos, pero realmente esa situación tan abstracta está siendo demostrado porque cada día la ciencia avanza más y cada día vemos, incluso hay escuelas hoy en día de neurociencias donde pueden, a través de campos magnéticos, pueden visualizar todos los cambios que se dan en el cerebro humano cuando experimentas emociones positivas, alegría, la importancia del abrazo, que es muy, muy importante en la contención afectiva de cualquier persona, la importancia de la empatía, la importancia del buen trato, o sea, de todas esas cosas que hasta ahora pensamos que eran tontas, que carecían de peso, y hoy vemos que hemos estado como que en un rumbo equivocado. ¿En qué sentido? Que nos criticamos mucho, nos autoexigimos, vivimos en una sociedad que no solamente vive en piloto automático, sino que muchas veces desde la descalificación, porque no llegamos a tener la expectativa o a cumplir la expectativa que uno quiere. Pero es que la expectativa muchas veces no depende de ti, depende del otro. Entonces eso ha sido como que un temblor que hay en la actualidad en lo que se refiere al ser humano, donde podemos visualizar todos los aspectos positivos. Por eso se llama neurociencias de la felicidad, porque cuando daba clase en medicina, yo les decía que a uno como médico lo preparaban para el fracaso de la medicina. ¿Cuál es el fracaso de la medicina? La enfermedad. El fracaso de la medicina es la enfermedad, porque la medicina te da herramientas para prevenir la enfermedad. Y siempre va a haber personas enfermas, siempre, porque es un proceso. Pero entonces, ¿quién es el mejor médico? El que cura las cosas más raras y no el que previene. Y debería ser al revés. Entonces, todo esto, por eso es que ahora sale de la neurociencia de la felicidad, donde todos estos aspectos del ser humano toman una gran relevancia porque la idea es dejar de vivir en piloto automático y vivir, ser más consciente. Esa conciencia plena. ¿Dónde entra la fe? O sea, esa fe, yo voy a hacer particularmente mi comentario desde el tema educativa, desde el tema de la educación, los procesos educativos que más funcionan es donde la gente entiende que no es un ser en sí mismo, un ser supremo, que tiene algo superior a él, que está sobre él, que dependemos de él, y eso le da una estabilidad al niño. Increíblemente, esa conciencia de que hay alguna autoridad superior, un ente perfecto, le da mayor estabilidad. Entonces yo digo, indistinto de la religión, sí. ¿no? Pero le da mayor un factor moral al niño. Trato de ver ciertos patrones y factores a estos niños en los que no se les forman, se les da muy abierto su pensamiento, son un poco carece un poco más de empatía. Normalmente trato de visualizarlo, quizás me equivoque, pero trato de hacer una comparación en este tipo de formación en la que
se profundiza en sí mismo, en la creencia de un ser superior, entre la creencia de tener la fe, le da mayor tranquilidad y paz a esta persona. Claro. A diferencia de que él no se le está dando. ¿Qué opinión tienes tú de esto? No, mira, yo también estoy en esa corriente porque, como te decía, somos cuerpo, mente y espíritu. Y el espíritu está como inmerso en cada uno de nosotros, así no lo podamos ver, como no tampoco podemos ver la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el pensamiento? Lo expresamos cuando hablamos, pero son procesos químicos que no lo vemos. Así está el espíritu. Y cuando piensas en la espiritualidad, pues te conectas con la fe. Que si nos podemos hablar con alguien que no tenga un agnóstico, que no crea en nadie, pues yo he escuchado, bueno, es que yo creo en mí. Bueno, esa es tu fe. No importa cómo se llame, no importa quién es esa trascendencia que necesitas, yo lo veo como un cable a tierra, como es necesario tener esa sensación de que aparte de lo físico que tienes, que son tus padres, tus amigos, tus pares, todo, pues hay algo y esa es la fe, que tú no lo ves, que tú no lo escuchas, que tú no lo sientes, pero está. Entonces, que yo tengo con eso mi punto de discusión con los pacientes o con mis usuarios, porque, claro, cuando vienen muy golpeados por cualquier situación, yo les digo, ¿tú crees en alguien, en un ser supremo? ¿Cómo se llama tu Dios? Entonces, sí, claro, sí, es que eso es lo que me tiene aquí, doctora, no sé qué. Y entonces le digo, ¿dónde está tu fe si crees que no tiene salida, si crees que no tiene solución tu mal? ¿Por qué? Porque es muy fácil para el ser humano, y nos hemos acostumbrado a eso, a estar muy agradecidos cuando nos va bien. Pero cuando tenemos un bajón, cuando tenemos una dificultad, un tropiezo, entonces la fe como que desaparece. Es ahí saber que estoy ahí, pero que gracias a mi fe, a mi espiritualidad, esa conexión que tengo conmigo y con ese ser supremo, yo voy a salir. Y mira, dijiste algo, porque la neurociencia también trabaja en ese tema, acerca de las personas que son agradecidas. Esto hace un cambio de chip en la cabeza, el comportamiento, el hábito humano, cuando una persona, podemos hablar ni siquiera sea creyente, sea simplemente una persona que tiene un hábito de agradecimiento a la vida. A la vida. Cambia completamente, cambia a nivel neurológico. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando uno vive agradecido? A nivel neuroquímico, básicamente, porque fíjate, ¿te acuerdas que te dije que nosotros somos productos de procesos químicos y eléctricos? Y cuando hablo de procesos químicos es porque entre neurona y neurona, que es como nuestros cables se comunican, pues nosotros producimos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, dependiendo del neurotransmisor que nosotros vamos a producir, es nuestro estado de ánimo. Entonces, si yo estoy desde la queja, libero mucho cortisol por mis procesos bioquímicos. Eso es súper claro y establecido en la ciencia. Y esos procesos bioquímicos hacen que se libere cortisol porque es un estímulo. O sea, cuando una persona vive en sensación de amenaza o en una sensación de disconfort, vamos a llamarlo así, estimula el hipotálamo, y el hipotálamo estimula la glándula suprarrenal que produce cortisol, y vives todo el tiempo en ese disconfort. Pero si tú generas no solamente el agradecimiento, sino que tú generas emociones que están conectadas con el placer o con el confort, pues lo que vas a liberar es serotonina, dopamina, norepinefrina, que hacen que tu cerebro se conecte desde el bienestar. O sea, con tener una actitud agradecida puedo estimular esa producción. Estimular, claro. Ahora uno tiene que ser coherente, ¿no? Porque dice, es que yo, por ejemplo, y está muy de moda los mantras, no estoy en contra de ellos, yo tengo mis mismos mantras también, pero es también ser coherente en que yo estoy, sí, gracias Dios por esto, gracias, entonces salgo y pateo algo porque me sale mal. No, hay que tener cierta coherencia. Cuando algo te salga mal, ok, ya vamos a ver qué pasó, qué dejé de hacer, qué hice de más, cómo puedo rectificar esto, cómo puedo hacer, porque así es la coherencia, es el agradecimiento. No es decir, no, es que ya Dios no me quiere porque Esta mañana veía casualmente una persona muy creyente y decía, médico, se fracturó el fémur y tiene como 2 meses en cama, entonces hablábamos de la fe y de la coherencia. Bueno, pero este es el momento de tu fe.
Esto es un paréntesis en tu vida, no tienes por qué perder la fe. Pregúntate, y son los cuestionamientos que uno se tiene que hacer, no por qué, porque fue una caída que tuvo, entonces su planteamiento es que fui una torpe, ¿por qué me vine a caer? Sino, ¿cuál es la intención de haberme caído? ¿Para qué me caí? ¿Qué tenía que trabajar? Porque entonces son los mensajeros de la vida. Una persona que de repente, en este caso es diabética, pero no le paró su diabetes y siguió. Entonces es lo que tengo que vimos en piloto automático. No nos paramos a tener conciencia de los procesos que cada uno genera, sino a complacer a una familia, a una sociedad, a un mundo laboral, y olvidarnos un poco de nosotros. Y le damos corrido, y entonces cuando la vida nos llama como al orden, para un poco. Pandemia, ¿no? Claro. La pandemia para muchos fue una oportunidad de hacer una pausa. Claro, de reflexionar. claro. Para mí particularmente la pandemia fue un tiempo hermoso en el que Sí. pude vivir tengo un padre de 3 hijos, una esposa, y bueno, pude tener el tiempo que no tenía. Así es. Fue fabuloso. Pero se nos fue el tiempo, Mónica, y esto realmente ha sido un emocionante viaje sobre los temas importantes de la psiquiatría. Bueno, hay muchísimos más, espero que no sea la última vez que podamos estar conversando en este espacio. Quiero despedirme, no sin antes darte un detalle de parte del equipo de ADN. ¡Ay, qué lindo! Así que esto es para ti. No, muchas gracias, muchas gracias. Seguro bueno, que sí. Puedas despedirte del público que nos ha escuchado y nos ve el día de hoy. Puedas tomar 2 minutos. ¿Cómo no? Bueno, no, muchas gracias primero a ustedes por la invitación. Realmente yo, además de ser psiquiatra, siempre me he sentido servidora de todo aquel que necesite algo, de lo único que sé, que es salud mental, y que siempre está ahí a sus órdenes. Y que por favor sean valientes, cuiden su mente. Eso es mi mensaje final. Buenísimo, Mónica. A todos los que nos escucharon, nos vieron el día de hoy, una vez más saben que aquí en este espacio aprendemos de nuevo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao.